que es la Santa Cena y el bautismo. Así es que vamos a llevar a cabo estos bautismos y Dios se va a glorificar. Estamos contentos de esto, amén. Y por otro lado, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, de estar aquí en la casa del Señor. Es importante, qué bueno que usted se da ese tiempo para estar aquí en la casa del Señor y poder glorificar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Juan. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Gloria a Dios. Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, lo voy a estar leyendo, usted me sigue con su pista. Amén. Muy bien, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Vamos a orar. Bendito sea Dios por esta palabra hermosa que nos regalas en este día. Dios eterno, te necesitamos. Glorifícate en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que tu palabra esté siempre fresca en nuestras vidas, que Espíritu Santo, tú estés recordándonos esta palabra en todo el transcurso de estos días, de esta semana, Señor. Que nos ayudes, Señor, para entender que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios milagroso, un Dios que tiene todo el poder para hacer las obras y para ayudarnos a nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que haces, por lo que harás, Señor. Serás glorificado en nuestras vidas. Nosotros estamos en esta hora dispuestos a escuchar tu palabra. Amén, amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen en milagros, hermanos? Una vez más les pregunto, ¿cuántos creen en milagros? Si usted necesita un milagro, eso me dice a mí que usted tiene un problema. Si usted no tuviera problemas, no necesitara milagros. Pero si alguien aquí necesita un milagro, entonces quiere decir que tiene un problema. Y si tiene un problema, ha llegado al lugar correcto, al lugar exacto en donde Dios puede resolver su problema y hacer un milagro. Aleluya. Este, hermanos, es el único milagro que es repetido en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí este milagro está repetido. Ahí lo pueden ver ustedes. Y uno de los propósitos de este pasaje, hermanos, primero es resaltar el amor y la gracia del Señor, su favor divino sobre una multitud, si ya lo puedo decir con anticipación,
ingrata, una multitud ingrata, una multitud mala, una multitud que tenían sus propios valores, sus propios principios y no querían ser dirigidos por Dios. Sin embargo, aquí está Jesús mostrando ese amor y esa gracia para con ellos, ya que podemos leer en su palabra, hermanos, Juan 2:24, donde Jesús mismo dice que no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús no se fiaba de toda la gente. Él andaba con mucho cuidado porque Jesús conocía lo que ellos pensaban y lo que ellos querían hacer. Ya Jesús lo sabía. Entonces andaba con cuidado. Y como ya hemos considerado en otras ocasiones, hermanos, su gracia se activa por méritos humanos. ¿Es así? Su gracia más bien no se activa por méritos humanos. Usted no puede hacer nada para activar y merecer la gracia de Dios. Más bien usted no tiene que hacer nada. Todos somos merecedores de esta gracia porque no tenemos nada que ofrecer a Dios. Entonces, hermanos, este milagro de Dios se activa no por méritos humanos, sino por su gracia. Por eso lo estamos hablando. Por ese amor de Dios se activa este milagro que acabamos de leer. Entonces, vemos a un Jesús, hermanos, poderoso, que hace este milagro creativo. Es impresionante, hermanos, ver el milagro que hace Jesús en este momento. Y si esto hizo en la tierra, ¿cómo será en el cielo? Ahora, hace algunos días estábamos celebrando nosotros el aniversario de la iglesia. Y, hermanos, no me diga que fue fácil organizar. Y solamente para algunos cientos de personas, ¿verdad? Para un poquito más de 100 personas, organizar la comida para cada uno de ellos. No es cosa fácil, no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Sin embargo, vemos aquí que el milagro que hace Jesús solamente está hablando de 5,000 varones, aparte sin contar las mujeres, sin contar los niños que hubiese por ahí. ¿Se imagina la gran cantidad de gente que había en ese momento? Entonces, a pesar de que Jesús y sus discípulos buscaban un lugar para descansar, porque es lo que están haciendo Jesús y sus discípulos, están buscando un lugar para descansar, ya que han tenido una jornada dura, difícil. Incluso los discípulos han llegado después de que Jesús les ha encomendado un trabajo para hacer milagros. Ellos venían contentos, gozosos, felices. Y ahora llega un momento en que quieren descansar físicamente. Entonces, ellos al tratar de hacer esto, la gente, las multitudes andan en busca de Jesús, andan buscándolo, hasta que por fin lo encuentran a Jesús. Y vamos a aprender algunas lecciones acerca de esta parte de la palabra, mis hermanos. Gente buscó a Jesús por las razones equivocadas. Primera lección que aprendemos aquí: gente buscó a Jesús por razones equivocadas. Razones equivocadas, porque hay razones equivocadas por las que gente busca a Jesús. Y lo vamos a ver en el versículo 2 que leímos allí en Juan capítulo 6, versículo 2. Dice que, y le seguía gran multitud. Ahí dice, porque veían las señales que hacían en los enfermos. ¿Cuál es la razón que estos estaban buscando a Jesús? ¿Cuál era su motivación? Era por las señales que Jesús estaba o había hecho, por los milagros que había hecho, por las sanidades que Jesús había hecho. Esta es una de las razones por lo cual muchos de las personas que estaban aquí estaban buscando a Jesús. Y dice ahí, la seguía gran multitud porque veían las señales. Una de las razones. No está mal, hermanos, esperar un milagro del Señor, la provisión, el sustento, pero sí está mal que sea la única razón por la cual se busca a Jesús. Estos buscaban a Jesús por la única razón de las señales, de los milagros, de las sanidades, de la provisión, incluso, hermanos, del alimento.
en el libro, ahí mismo en Juan capítulo 6, en el versículo 26, ahí dice Jesús, de cierto os digo, dice, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. ¿Cuál era la razón de buscar a Jesús de ellos? El alimento. Quizás no les gustaba trabajar y querían comer de a gratis. No me diga que no somos la mayoría así, que no nos demos cuenta dónde va a haber comida gratis, porque ahí nos apuntamos, ahí estamos. La mayoría buscamos este favor, y cuando vemos ahí que dice free, no, pues andamos buscando a ver qué está gratis, qué. La gente está buscando a Jesús, y Jesús lo sabe, y les dice, ustedes me buscan porque se comieron el pan y se saciaron de pan, y comieron el pez y se saciaron. Jesús es directo con ellos, los está tratando de centrar para que ellos realicen cuál es la razón por la cual ellos están buscando a Jesús. Ahora, preguntémonos nosotros aquí, ¿cuál es la razón por la cual hemos venido a buscar a Jesús? ¿Cuál es la razón, mis hermanos? Entonces, hay mucha gente, hermanos, que ha recibido su milagro y ¿saben qué? Nunca más volvieron a la iglesia. Nunca más. Cuando Jesús hizo el milagro en aquellos, ¿cuántos eran? ¿Qué eran? ¿Leprosos? ¿10 leprosos? Cuando Jesús hace el milagro en los 10, ¿cuántos regresaron a darle gracias? ¿Verdad que uno? ¿Por qué? Porque la mayoría busca un beneficio propio. La mayoría de la gente, la mayoría del mundo está buscando un beneficio propio, una sanidad, un milagro de parte de Dios. Y vienen muchos, en ocasiones muchos vienen a conocer a Jesús por razón de un milagro. Y uno de ellos yo soy, pero ¿sabe qué? Aquí me he quedado, gracias a Dios. Pero hay muchos que han buscado a Jesús, han buscado una iglesia, han buscado un hermano, han buscado a alguien y le han dicho, incluso saben que la oración es poderosa y piden oración, y le pido oración por necesito, tengo a alguien en el hospital, alguien está enfermo, tengo esta necesidad, y piden a Dios oración, piden a la iglesia oración y piden a Dios el milagro. Dios hace el milagro, y ¿qué hacen después? Bye bye. Nunca más se paran en una iglesia. Entonces, la razón por la cual muchos buscan a Jesús es por esto mismo, y Jesús se los hace ver, por su necesidad. Quieren que su necesidad sea suplida, y cuando usted termina de leer el capítulo 6, usted verá que al final muchos ya no siguen a Jesús, porque Jesús les habla fuerte, les habla duro. No es tan sencillo seguir a Jesús. Seguir a Jesús y seguirlo, hermanos, se trata de otra razón más íntima, no solamente por una razón física o una necesidad de algún milagro que tengamos, sino que tiene que ir más allá, y se debe servir a Jesús, hermanos, no solo por interés, sino también por amor a Jesús. Deberíamos de servirlo. Y entonces vemos que la primera razón por la cual esta multitud buscaba a Jesús estaba equivocada, estaba errada. Entonces, debemos de nosotros meditar y pensar en esto. ¿Por qué yo busco a Jesús? ¿Por qué yo estoy aquí en la iglesia? ¿Por qué están aquí en la iglesia, hermanos? Podrían decir los niños, o aún algunas veces los jóvenes, yo estoy aquí porque mis papás me traen. Entonces es una razón equivocadísima. Deberían de estar aquí porque aman a Jesús también, por una relación personal con Jesús, y no porque los trajeron. Se imagina algunos de los hermanos aquí, estoy aquí porque pues yo soy líder, yo soy diácono, yo soy maestro, yo soy esto. Estar aquí en la iglesia por una de esas razones es una razón equivocada. Estar aquí por estas razones no es válido. No digo yo que es malo, no, pero cuando esa es la única razón, ya está equivocado. Entonces Jesús les hace ver todo esto. Debemos nosotros analizarnos y realizar que yo vine a esta iglesia en esta mañana porque vine a adorar a Jesús, porque vine a
glorificar su nombre, porque vine a agradecerle su bondad, su misericordia, su salvación, su perdón y todo lo que Él está haciendo. Esa es una de las buenas razones por las cuales ustedes están aquí. ¿Eso es verdad? Amén. 2, 3. ¿Eso es verdad? Amén. Amén. Gloria al Señor. Así es. Debe de haber una gratitud y ese amor recíproco hacia nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo su palabra, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Era una conmemoración, hermanos, de la liberación del pueblo de Israel, que Dios los había hecho libres de Egipto. Todavía ellos conmemoraban eso, la liberación de la esclavitud en Egipto. Ellos tenían esa celebración. Ahora, creo que muchos de ellos todavía estaban ahí preguntándose, porque pues ya ahora su situación era más difícil. Ahora, o era, vamos a decirlo igual, no eran esclavos de Egipto, pero ahora eran esclavos de Roma. Eran definitivamente esclavos, no tenían esa libertad que ellos querían. Y algunos de ellos quizás se preguntaban, ¿cuándo seremos libres de esta esclavitud? Quizás sea una de las razones por las que querían hacer rey a Jesús. Porque al final que leímos en los versículos, el versículo que era 15 o 16, 15, es donde vemos que vinieron porque querían hacerle rey, por alguna razón. Entonces, hermanos, esta situación de esta gente era difícil. Sin embargo, vemos a un Jesús que es amable, que es amoroso, que está todavía ahí con ellos, reflejando esa compasión, porque cuando vemos nosotros varias veces, no solamente esta vez, cuando Jesús dice que miraba a las multitudes, decía que tenía compasión de ellos. Los miraba con compasión, con misericordia. Y esta es otra de esas ocasiones. Creo que muchos de ellos preguntaban, hermanos, ¿cuándo será nuestra liberación? Y sin darse cuenta, ahí estaba el que los podía hacerlos libres. Nunca se dieron cuenta muchos de ellos a quién tenían ahí, que no tenían que hacerlo rey, sino que Él ya era rey, ya lo tenían ahí, no se dieron cuenta. Entonces vamos a ver en este momento algunas de las actitudes que pusieron sus discípulos frente al problema. Y con esto vamos a aprender nosotros qué actitud tomamos nosotros cuando enfrentamos un problema. ¿Cuál es nuestra actitud también? Jesús presenta la cuestión desde un punto de vista quizás humano, pero hace esta pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y se le acerca a un discípulo llamado Felipe. Felipe, como que él era contador o matemático, algo así, porque le hace la pregunta a él y le dice: ¿cuánto o de dónde compraremos pan para que coman estos? Y la respuesta de Felipe refleja, yo creo que la actitud de todos los demás, ¿no? Porque si hacemos la pregunta en general o Jesús la hace en general, ¿qué responderían los demás? La respuesta de Felipe dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. 200 denarios, está hablando de 200 días de trabajo, quizás más de medio año de trabajo de una persona para poder suplir la necesidad en ese momento. Como les dije, para el aniversario de la iglesia, de repente, ¿cuánta gente era, hombre, la que teníamos nosotros? Aquí estamos hablando más de 5,000, solamente 5,000 varones. Nosotros andamos que quién va a hacer esto y quién va a hacer el otro y el último, y después todavía al final algunas cositas no nos salieron como queríamos o qué sé yo, ¿verdad? Porque se necesita para alimentar a alguien bastante, hermanos. Entonces Jesús hace esa pregunta y Felipe dice: 200 denarios, no, pues no van a completar para eso. Y muchas veces nosotros estamos pensando mentalmente, ¿sí? Lógicamente usamos esta respuesta: no, pues lo que tengo no me alcanza, no, pues empezamos a hacer matemáticas nosotros, ¿verdad? Ok, gané $600 esta semana, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagarle aquí, pagar allá, y usted saca matemáticas ahí y dice: no me alcanza. ¿A cuántos no les alcanza?
Ay, yo soy el primero. ¿A ustedes sí les alcanza, mis hermanos? Préstenme, hombre. No se crean, es broma. Perdón, hermanos, que están viendo por allá. Ustedes no vayan a prestarme. Aleluya. Pero ¿no es cierto que hacemos nosotros matemática? ¿No es cierto que hacemos una lógica y decimos, ok, trabajé tantas horas, voy a sacar tanto dinero? Y cuando empezamos a hacer ahí las cuentas, nos falta. No completamos con lo que queremos. Y es aquí donde Jesús está tratando de llamar la atención de sus discípulos, que no hay manera a veces de solucionar este problema. Y Jesús está tratando de ver qué actitud tomamos nosotros con este problema. ¿Qué actitud tomaron ellos con ese problema? ¿Cuál es la actitud que tomamos nosotros, hermanos? De verdad, cuando hay un problema en donde no nos alcanza, ¿qué actitud tomamos, mis hermanos? Híjole, nos rascamos la cabeza y decimos, ¿cómo le voy a hacer ahora? Y nos empezamos a preocupar. Y es lo que Jesús no quiere. Jesús no quiere que usted viva preocupado. Jesús quiere que usted confíe en Él, crea en Él. Pues por eso Él está ahí presente y por eso está presente en nuestras vidas. Por eso ha llegado Jesús a nuestras vidas. También veían problemas, hermanos, en el lugar y el momento en que estaban. Juan no dice este detalle, pero Mateo sí lo dice en el 14:15. El lugar, dice Mateo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Porque es lo que hacemos nosotros. Cuando nos vamos por la lógica, decimos, no tenemos completo, no hay ninguna tienda aquí alrededor, ya es muy tarde, ya no se puede. Y empezamos lógicamente a pensar las cosas y decimos, al final, no hay solución. El problema no tiene solución. Y es aquí donde Dios quiere darnos esta palabra esta mañana a cada uno de nosotros, hermanos. Que usted lógicamente está viendo, no se puede, pero Dios quiere que usted mire más arriba de lo lógico y pueda ver que hay un Dios poderoso. Hay un Dios en quien hemos creído. Hay un Jesús que está en medio nuestro, que puede hacer un milagro en este instante. ¡Aleluya! Y yo creo en ese Jesús, hermanos. Yo creo en ese Jesús. Yo no sé cuántos en esta mañana creen en ese Jesús maravilloso que hace milagros, que es poderoso como lo hemos visto en estos versículos. Y Mateo recoge esa información, el lugar es desierto, la hora ya pasada, y la respuesta y la solución de los discípulos le dicen a Jesús, despide a la multitud que vayan por las aldeas, despídelos, que compren qué comer. Esa es la solución para ellos. Y Jesús está diciéndoles, ustedes denle de comer. Si Jesús dice que les den, es que ellos podían. Solamente que no activaron su fe. Tenían fe, pero no la activaron. No llegaron a ese nivel de fe que Dios está requiriendo de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, échate al mar, y eso se haría. Pero la fe que a veces nosotros tenemos es muy mínima y mucho más chiquita que un grano de mostaza. Ustedes lo conocen, el grano de mostaza es muy pequeñito. Y Jesús requiere una fe de nosotros. Los discípulos veían problemas por todos lados. Pero no nos apresuremos porque en situaciones todavía menos complicadas, nosotros también no le vemos solución. Nosotros también no vemos respuesta. Entonces a veces criticamos a los discípulos, pero si criticamos a los discípulos, nosotros somos afectados porque a veces nosotros tenemos menos fe que ellos, menos confianza. Y Dios quiere que tengamos la fe en Él, quiere que creamos en Él. Jesús sabía lo que había de hacer. Jesús ya lo sabía. Era una prueba, era como un examen para sus discípulos. Y muchas veces, mis hermanos, por todo lo que usted está pasando en este momento, es a veces un examen. Y Jesús está viendo a ver si lo pasa o no lo pasa. Pero déjeme decirle, si usted deja de mirar lógicamente y ve con los ojos espirituales, usted va a mirar el milagro que usted necesita. Muchas veces se nos presentan adversidades para que nosotros hacernos más fuertes.
para que nosotros nos foguemos, para que podamos desarrollar la fe. Y es lo que Dios hace. A veces nosotros no comprendemos, no entendemos por qué estoy atravesando por todo esto. Y ya no es un día, no es una semana, no es un mes, ya son años. Pues años, Dios lo tiene así porque no ha aprendido a creer en Dios. Usted empiece a creer en Dios, empiece a confiar en Él y usted mirará el milagro de Dios en su vida. Dios va a responder. Aleluya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Él hará. Si Él dice que Él es poderoso, Él puede hacer el milagro en nuestras vidas. En el versículo 8, uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto?, dice él. ¿Qué es esto para tanta multitud? En realidad, otra vez, lógicamente, no era nada. Eso apenas era para mí. Sí, 2 pececillos. Yo me los como los 2 pececillos. Me he comido unas tilapias así. 2 tilapias. Perdón, hermanos. Ya les compartiré. Entonces vemos, la comida que traía este muchacho era comida de pobres, porque dice que eran panes de cebada. Esa era la comida de los pobres. Los 2 pececillos, no dice 2 peces o pescados. 2 pececillos. Una madre preocupada por su hijo, por su muchacho, le dijo: ten, llévate porque se te va a hacer tarde y allá no va a haber qué comer. Y una madre inteligente, aleluya. Entre paréntesis, aleluya. A diferencia de Felipe, hermanos, como vemos que era matemático, Felipe era matemático, Andrés se movió rápido, ¿verdad? Él no sabía hacer matemática, pero se movió a buscar, a ver, a lo mejor alguien trae aquí comida. Buscando, encontró a este muchacho y lo trae y le dice: pues solamente esto y ya no encuentro más. Y ahí está la lógica que le falló también. Entonces, el escritor, hermanos, hace énfasis en 2 cosas. Él hace énfasis en un muchacho. Es un muchacho. No es un joven, no es un adulto, es un muchacho. Hace énfasis en los panes que son de cebada y en los pececillos, que son peces pequeños. Y lo que quiero decir con esto es que el Dios del universo, el Dios todopoderoso, hermano, utiliza lo pequeño, utiliza lo simple, utiliza lo humilde, lo poco para hacer mucho. Aleluya. Dime qué tienes tú en tu casa, dime qué tienes tú en tu mano y Dios lo puede multiplicar. Si te sientes tú muy pequeño, si te sientes, es que yo soy insignificante, yo soy mujer, yo no valgo nada, yo no sirvo, déjame decirte que aquí está el Dios del universo que dice que tú vales mucho, que tú sirves mucho y que Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. ¡Aleluya! ¡Qué hermosa lección vemos en este momento aquí! Por tanto, dice, no te avergüences de lo que eres. No, porque Dios puede hacer cosas grandes. ¿Se acuerdan ustedes la lección que le dijo a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, esa, úsala. ¿Qué tienes en tu mano? No digas que soy pobre, no digas que soy ciego, no sé leer, no sé escribir, no sé nada. Pues aprende primero y después déjate usar por Dios. Aleluya. Primero, si no sabemos, no podemos, entendemos que por la lógica, lo que estamos viendo no se puede. Bueno, ahora vea lo sobrenatural y dile: Dios, pero contigo sí se puede. Contigo todo lo podemos. Todo se puede en Cristo. Aleluya. La fe de los discípulos estaba siendo probada. Las experiencias, hermanos, que habían vivido junto al Señor deberían haber despertado en ellos su fe. Estaban con Jesús. Habían andado con Jesús haciendo milagros por todos lados. Jesús los había mandado a los discípulos de 2 en 2 para hacer la labor, el trabajo. Venían contentísimos, felices, porque decían: hasta los demonios se nos sujetan. Eso dijeron ellos. Vieron enfermos sanados. Y ahora llega este momento en donde no tienen fe. Jesús les está
poniendo a prueba. Jesús no estaba pidiendo algo que no podía pedir, estaba pidiendo algo que sí podía pedir. Dejémoslos a ellos y vengamos con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Ahora les pregunto, ¿a cuántos de ustedes Dios los ha sanado? Yo puedo decir, Dios me ha sanado. Pero no es cierto que de ratito me da un dolor de cabeza y en lugar de orar, Padre, quítame este dolor de cabeza, vamos con una pastillita. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa confianza? ¿Para dónde se fue? Si tú ya recibiste un milagro de Dios, ¿por qué ahora no la activas y la pones a trabajar a tu favor? Si Dios ya te proveyó el mes pasado para la renta, para el pago del carro, para el pago de la luz, del teléfono, ya te proveyó el mes pasado, ¿tú crees que no te puede proveer para este mes? No podrá. ¿Verdad que sí puede? Porque ya lo hizo. Si no lo hubiera hecho, yo te diría, pues no se puede, pero ya lo hizo. Ya lo hizo conmigo, ya lo hizo contigo y Él lo quiere seguir haciendo. Solamente que hay que activar esa fe. Hay que activar esa fe. Hay que creer a Dios. No se vaya por la lógica, porque sí, somos humanos y a veces estamos viendo solamente, es que no tengo, no se puede, no sé hablar inglés, no sé hablar ni español, entonces ¿qué vamos a hablar? Pídale al Señor que hable en otro lenguaje, en otro idioma celestial, aunque sea. Aleluya, pero hable, comuníquese de alguna manera. Dios puede hacerlo. Él quiere que nosotros nos pongamos en esa línea. Y Jesús, hermanos, como les dije, ya había obrado milagros. Jesús acababa de regresar. Ellos mismos acaban de regresar de hacer tantos milagros. ¿Y vieron cuando Él convirtió el agua en vino? Entonces, ¿qué faltaba? Y yo creo que Dios probará también nuestra fe, hermanos. No solo si existe, sino si su fe es de calidad. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted tiene fe? Pero esa fe es calidad. ¿O está así nada más así? Que cuando viene un problema, dice, ¿sabes qué? Ya para qué voy a la iglesia si al fin y al cabo nunca recibo nada. Está siendo probado para ver qué tanto persevera, para ver qué tanto sigue adelante. Estos discípulos fueron probados y al final reconocieron que lógicamente no se podía nada, pero cuando acudieron a Jesús, Él lo pudo hacer todo. Nos pone a prueba, hermanos. Así es que hay que crecer espiritualmente. Dios siempre tiene una salida preparada para cada uno de nosotros o para cada prueba. Como ya hemos dicho, hermanos, los discípulos solo lograron hacer cálculos solamente con sus propias posibilidades y se olvidaron de que el poder de Jesús siempre sobrepasa todo. Sin embargo, aunque no eran conscientes, hicieron dos cosas que Jesús usó para hacer el milagro. Y con esto voy a concluir. Ellos hicieron dos cosas importantes que Jesús usó para hacer el milagro. Lo primero que Jesús usó es que ellos admitieron que no podían. Ellos admitieron que no podían. Ese es lo primero que debemos de aceptar nosotros. Hay cosas que no tenemos respuesta, no tenemos solución y hay que admitirlo. Hay gente que no lo admite y anda aquí y allá y más allá pidiendo ayuda, pidiendo allá. No es malo que no pida ayuda, me refiero ya en este sentido en donde debería de haber acudido a Dios en lugar de acudir al primo, a la prima, al cuñado, al concuño, al familiar para pedirle prestado. Pídale a Dios y Él va a orar. Aleluya. Admitieron que no tenía solución el problema. Número 2, pusieron en las manos del Señor lo poco que tenían. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos nosotros, ¿se acuerdan de aquella mujer, la viuda de Sarepta? ¿Cómo era? Sarepta de Sidón. Sí, es la viuda. Ella tenía aceite y ella, hermanos, la poca harina que tenía,
el poco aceite que tenía ya lo iba a usar para hacer la última torta y dejarse morir. Sin embargo, creyó a la palabra de Dios y no cesaba el aceite ni la harina. No cesaron. Y sirvió para darle comida al profeta. No cesaba. ¿Cómo? ¿Cómo era eso posible? No lo sé, mi hermano, ni yo tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios hizo el milagro en ese entonces. Así como lo hizo con los 5 panes y los 2 pececillos. ¿Qué hace Jesús? Ora por ello y envía a los discípulos. Compártanlo, repártanlo. Y empiezan a compartir. Y empieza a multiplicarse y empieza a multiplicarse el pan y los peces. Qué milagro tan maravilloso, hermanos, para los discípulos el haber estado en ese lugar. Entonces, hermanos, Dios es muy bueno con nosotros. Déjeme decirle que Dios, usted dice, yo no he visto un milagro así. Déjeme decirle que sí. Si usted mira una docena de huevos en su casa, ¿usted tiene poco o tiene mucho? Porque usted no se come los 12, se come 4 como yo y le quedan 8. Ay, perdón, ya dije cuántos me como. Le quedan 8 y 8 puede repartir y compartir, ¿sí? ¿Sí o no? Mire, y le voy a dar esto entre paréntesis para los que nos escuchan por allá también. Debemos de poner un poco de atención en esto. Nosotros tenemos mucha comida. Nosotros tenemos mucha comida. Dígame usted, ¿no ha tirado usted nunca una cartera ahí de pollo o de carne? ¿Nunca ha tirado comida? Alguien, levante la mano si alguien nunca ha tirado comida. Todos han tirado. Ustedes se dieron. Yo también. ¿Y sabe qué? Desde hace mucho he hecho conciencia de eso y digo, Señor, tú me has multiplicado el alimento en mi casa que tengo en abundancia. Usted abre el refrigerador y dice, no haya ni qué agarrar. ¿Sí o no? No me dejarán mentir, porque yo sé que Dios es el proveedor. Pero debemos de tener cuidado con eso, porque la comida que nos llega a nuestra casa, debemos de cuidarla. No estarla tirando. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando recogieron ya lo último? Vayan a recoger lo que sobró. ¿Cuántas canastas recogieron? 12 canastas de pan. ¿Por qué Jesús mandó a recogerlo? Es importante que los recursos de Dios, hermanos, son bastante preciosos, maravillosos, pero no son para desperdiciarse. Y mucha gente que sufre y batalla es porque en algún momento lo tiro, al cabo tengo muchos, y lo tira y no comparte. No, tengamos cuidado, porque en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar, y como dice su palabra el proverbista, tira tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás, lo recogerás. Eso quiere decir, comparte, dale al necesitado, dale al pobre, comparte la abundancia que tú tienes. ¡Aleluya! Jesús hace un milagro con ellos ahí para que vean que Él es el proveedor. Él es el que nos da, mis hermanos. Usted y yo somos muy bendecidos. Tengamos cuidado con lo que Dios nos da y seamos inteligentes, recapacitemos y ya no tiremos la comida a la basura, sino que, hermanos, tratemos de aprovechar lo que Dios nos ha dado. No es un milagro que hace multiplicar Dios, usted no lo mira, pero sí, Dios lo está haciendo. Dios está multiplicando lo que usted necesita. Estoy seguro que Dios tiene para usted, hermano, en esta hora, mucho más que 5 panes y 2 peces. Todo esto puede cambiar su vida. Es hermoso cuando nosotros leemos la palabra y vemos que el milagro de Dios sucede. Si usted necesita un milagro, usted está en el lugar correcto. Aquí está el Dios de los milagros. Y Dios puede resolver. Como lo hizo aquí, lo puede hacer en este momento. Póngase de pie, vamos a orar. Si usted necesita un milagro, véngase aquí al altar y vamos a orar con usted.
Aleluya. Si Dios lo ha bendecido, aún véngase aquí al altar, venga a agradecerle a Dios y dígale, voy a ser cuidadoso, Señor, de hoy en adelante para saber administrar lo que tú me das, porque Dios es un Dios que da a manos llenas, hermanos. Así es que vamos a orar en esta hora. Dios me lo bendiga, estaremos orando por los que están conectados. Nos miramos la próxima semana.